Buenas tardes. El tema laboral lo iniciamos con el tema de qué es un contrato laboral. Entonces, pues se tienen que dar 4 situaciones puntuales para que exista un contrato laboral en Colombia. El primero, que haya un empleador, un trabajador, que a cambio de esa prestación de servicio haya una subordinación y se genere un pago. Por lo tanto, la primera respuesta es la correcta. ¿Qué tipos de contrato existen? Existe el contrato a término fijo, donde se establece una fecha inicial y una fecha final. Un contrato a término indefinido, cuando este se está estableciendo con una fecha inicial, pero no se cuenta con una fecha final de la labor. Una obra o labor contratada es cuando existe un contrato para X función. Vamos a poner el ejemplo: el empleador contrata a un trabajador para la elaboración de un puente. Una vez este puente se termina su contrato. El contrato de aprendizaje, que está atado a toda la parte de los estudiantes que son contratados por contrato de aprendizaje y que reciben un pago en su etapa lectiva y otro pago distinto en su etapa productiva, y que también tiene una fecha de finalización de esa etapa. Y el ocasional o transitorio, eso es un contrato que, como su nombre lo dice, es de una manera ocasional, por lo tanto también existe una fecha final de contrato. ¿Qué es un contrato de aprendizaje? El contrato de aprendizaje es un contrato especial entre la empresa y un aprendiz para que este último adquiera conocimientos técnicos y prácticos en el entorno laboral. Es ese contrato de aprendizaje que creó las entidades gubernamentales para que aquellos aprendices que están en su etapa lectiva haciendo un técnico o un tecnólogo puedan tener la posibilidad de iniciar su tema laboral adquiriendo experiencia y mejorando pues ya en la práctica todos los conocimientos que han obtenido, y la empresa en este caso pues debe generar el tema de los pagos de acuerdo a la normativa vigente. Para todos los casos, en caso de requerir una terminación de contrato de trabajo por una justa causa, nos podemos ir al artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo, donde nos hablan de las diferentes maneras o de las diferentes situaciones que se pueden presentar para que un empleador dé por terminado el contrato. En este caso es la muerte del trabajador, el mutuo consentimiento, que es cuando ambas partes están de acuerdo en esa terminación de contrato, la expiración del plazo fijo pactado para los contratos que ya tienen una fecha final establecida, la terminación de la obra o labor contratada, que también está estipulada mediante el contrato de obra o labor, la liquidación de la empresa o del establecimiento donde estemos, cuando la empresa o el empleador dure más de 120 días sin actividad, por una sentencia ejecutoria o por simplemente una decisión unilateral del empleador, donde si lo despide de manera injustificada pues generará el pago de una indemnización por ser injustificada, o si es por una justa causa. Esta justa causa se puede determinar en las situaciones donde el trabajador incurre en una de las faltas graves y que estén catalogadas como justa causa de despido en el reglamento interno de trabajo, que lógicamente pues está establecido dentro del contrato laboral. Vamos con el tema de lo que corresponde a pagos que constituyen salario. Entonces, actualmente en Colombia estamos trabajando las 44 horas semanales de lunes a sábado, o realmente son 6 días en la semana con un día de descanso. Cuando yo laboro ese día de descanso obligatorio, pues tengo derecho al pago de dominicales y festivos. O cuando trabajo más de las 42 de las 44 horas en la semana y 42 para el próximo año, pues la empresa incurre en temas de horas extras y en recargos de acuerdo a la norma. Entonces, actualmente, si yo laboro horas adicionales o después de las 9 de la noche y antes de las 6 de la mañana, esa franja horaria se determina como nocturna. Por lo tanto, si yo trabajo en esa jornada iniciando labores, pues me tienen que pagar los recargos que correspondan. Todo el tema de comisiones, bonificaciones, salarios en especie, gastos de representación, y todos ellos son los pagos que por la labor que yo ejerzo dentro de la empresa me generan un ingreso económico adicional, que por lo tanto deben ser parte del IBC.
¿Qué es el IBC? El índice base de cotización con el cual vamos a hacer la base para las cotizaciones de salud, pensión, caja, ARL y todo el tema de parafiscales. Y al ser base de cotización también hace y forma parte del salario. Esto pues incrementa todo el tema de la base salarial para el pago de prestaciones. Entonces, primas, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías y demás, a esto corresponden los pagos que constituyen salario. Pero también tenemos unos que no constituyen salario. Por ejemplo, uno que es normalmente se paga es el auxilio de transporte legal. Es un auxilio de transporte que no hace base para la cotización en temas de seguridad social, pero que sí hace parte para el pago de prestaciones. Es decir, a mí el auxilio de transporte sí me hace base para prima, para cesantías y para intereses de cesantías, pero no para las cotizaciones de salud y pensión. El tema de las bonificaciones ocasionales, por ejemplo, cuando la empresa a final de año quiere darle una bonificación por única vez en el año de X valor a todos los trabajadores porque fue un año bastante representativo, entonces ese no hace parte del IBC. Los viáticos accidentales, un día cualquiera, un tema de capacitación, le dieron lo del almuerzo, eso no hace base de cotización. O algunos beneficios extralegales que la empresa determina pactar en algunos casos, pero que no pueden superar el 40% de la remuneración. Es decir, de mi salario, del valor que yo recibo mensualmente, el IBC o esos pagos adicionales que lo quieren catalogar como no salariales, no pueden ser superiores al 40% del neto que yo voy a recibir. De lo contrario, pues simplemente hacen base, así correspondan a viáticos accidentales, por decir algo. Cuando hablamos del tema legal de trabajar las 46 en su momento, 44 en este momento y posterior 42 el siguiente año de acuerdo a las normativas que ha sacado la legislación laboral colombiana, pues tenemos derecho al pago de horas extras. Entonces, en este caso, pues el empleador tendrá que generar el pago cuando supere las 46 horas o cuando se trabajen el día dominical, el día pues obligatorio de descanso de acuerdo a los porcentajes que corresponden. ¿A qué entidades se hace el aporte de la seguridad social? Entonces la seguridad social es la primera, la respuesta, donde tenemos que hacer una afiliación a una EPS, que es el 4% si la empresa está en exoneración, el fondo de pensiones, que es al 12.5%, 4% que paga el empleado y el 8.5% que paga el empleador. La ARL, que está catalogado de acuerdo al nivel del riesgo, que puede ser 0.55 o 52 dependiendo del nivel, o 2.436 dependiendo de la actividad que haga o que realice la empresa para determinar cuál es ese nivel del riesgo. La caja de compensación a la cual está afiliada la empresa, que en este caso sería el 4%, y el ICBF y SENA, dependiendo si la empresa está o no en exoneración, que sería el 1 y el 2% a cada una de las entidades. Para la tercera pregunta, si el empleador termina el contrato sin justa causa, ¿tiene derecho a una indemnización? En efecto, el empleador está obligado a pagar indemnización si es sin una justa causa de despido. Cuando se genera una justa causa, pues no se adquiere este derecho por parte del trabajador. Cambios con la entrada en la vigencia de la Ley 2466 de 2025. Esta ley fue determinada para todo lo que tiene que ver con el tema de los contratos de aprendizaje. Entonces, anteriormente, el contrato de aprendizaje únicamente teníamos la afiliación a una caja de compensación. Mentiras. Un segundo porque perdí la grabación acá. Bueno, entonces los cambios con la entrada en la vigencia de la Ley 2466 de 2025 entró en vigencia el 25 de junio de 2025, donde se terminan unos cambios. Anteriormente, los aprendices eran contratados desde su etapa lectiva y en la etapa productiva también tenían el derecho únicamente a una afiliación a una EPS y a una ARL para prácticas.
y unos porcentajes de pagos. Esos porcentajes estaban catalogados dependiendo en el dígito que terminaran los niveles de desempleo en Colombia del año inmediatamente anterior. Actualmente, y eso es un cambio bastante importante, los aprendices ENAS a partir de la etapa práctica, de la etapa lectiva, hay una afiliación a una EPS y a una ARL, y a partir de su etapa práctica hacemos afiliación a EPS, ARL, a Caja de Compensación y a Fondo de Pensiones, y en su etapa práctica empiezan a tener el reconocimiento de todo el pago de prestaciones sociales, primas, cesantías, vacaciones, el auxilio de transporte y todo lo que los trabajadores dependientes tienen dentro de la empresa. Entonces, en este caso tienen un contrato SENA donde tienen una fecha inicial, una fecha final, donde hacen unas prácticas, pero que adquieren todos los derechos como un trabajador más de la empresa. Entonces, esos son los cambios más relevantes que hay en este momento con los contratos de aprendizaje. En parte de las normas o de los cambios que se generó con esta ley también está todo el tema de los contratos laborales, donde tenemos la posibilidad de hacer renovaciones de contrato hasta en cuatro oportunidades, pero que cuando el trabajador cumple 4 años dentro de la empresa, pues este se convierte en un contrato a término indefinido. Digamos que esos son los cambios más relevantes que tenemos en la actualidad. Muchas gracias por todo.